Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura que a estas alturas del programa nos hace más falta que un corte de pelo. Vamos, esto no tiene discusión alguna. ¿Y dónde nos vamos a tomar mejor ese respiro de cultura que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo la puerta? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos va a traer usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues mire, traigo un libro muy interesante. El título es La magia del silencio. Reconocerá que es un título bonito. Es de Florian Illies. Se escribe con doble L. El apellido es alemán, pero bueno, lo pronunciaremos así. Illies, Florian Illies. Y tiene un subtítulo que reza El viaje en el tiempo de Caspar David Friedrich. Es uno de mis pintores preferidos. Sí. El mío también y de muchos. Pues habla de este personaje que ya lo conocimos hace tiempo. Bueno, conocimos al autor, a Florian Illies, y lo conocimos con un libro que se titula 1913, que recomendamos aquí, Un año hace 100 años, que es un gran libro, y ahora vuelve con este y con esa capacidad que tiene él de hacer que todo sea ligero y a la vez dar muchísima información, que es algo que tiene mucho mérito. Y se ha centrado no solamente en un pintor, que es lo interesante, se ha centrado en la pintura y en la vida de Friedrich, pero además recorre la época en la que vivió, que es sumamente interesante. Es el romanticismo sí. Y además el romanticismo alemán, que es muy especial. Especial. Muy especial porque además cuando se acabó esa etapa de romanticismo llegó Hitler, digamos, y todos los suyos. Entonces hubo una mezcla curiosa, una continuación, una época realmente extraña en la que esos pintores ya habían dejado sus obras, algunos habían muerto y otros no eran mayores, pero no habían muerto, y de repente llega Hitler. Dos personajes muy curiosos aparecen. Hitler, que quiere reunir todas las obras posibles para llevárselas, y aparece Disney, que durante un tiempo fue amigo de Hitler, se llevaban bien, y quería también utilizar las pinturas de este autor, de Friedrich, para sus obras, para sus películas, quiero decir. En concreto, él estaba entusiasmado con Bambi y parece ser que al pintor también. Tanto el pintor, Hitler, imagínense el trío, tanto Hitler como Friedrich y por supuesto Disney, los tres adoraban a Bambi. A mí me encaja, o sea, yo sé que la gente dirá Hitler, Bambi, pero es que Hitler era muy de la naturaleza, el nazismo era muy de la naturaleza. Sí, eso queda claro, es uno de los aspectos del libro. Posiblemente, y esto ya supongo que va a escandalizar todavía más, el ecologismo nace con el nazismo. En fin, hicieron también autopistas, no todo lo que hicieron fue malo, pero el punto al que voy es que efectivamente el ecologismo, la protección de la naturaleza, todo ese tipo, las especies animales, por ejemplo, prohibieron la vivisección, los experimentos con animales, y de hecho fue una baza utilizada propagandísticamente por el nazismo muchísimo. Hay un póster que yo la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención porque el gran guardabosques del Reich, que es Hermann Göring, entra en un bosque levantando el brazo y entonces hay conejitos, ciervos, más animales levantando el brazo también. Entonces, esto tiene mucha lógica y lo de Bambi tiene mucha lógica, entre otras cosas,
porque Bambi, vamos a ver, como otras cosas que hizo Disney, las deshuesó un poco. Bambi es un canto sobre todo a la naturaleza, a la vida salvaje, etcétera, que eso se ve bastante en la novela y no se ve tanto en la película, por decirlo de alguna manera. Se ve más que se queda sin mamá o algo así. Entonces, tiene una enorme lógica, tanto lo de Hitler y Disney con luego la pintura de Friedrich, que insisto, es uno de mis pintores preferidos, aunque sea muy brumoso, que lo era. Sí, en algunas, cuando ves muchas obras que en este libro reproducen bastantes, y tiene una obra amplísima, entonces hay de todo. Quizá como denominador común está esa tristeza de lo que él veía, porque en Alemania no hace buen tiempo y no hay sol habitualmente. Entonces, lógicamente, eran lagos brumosos y eran cielos grises, porque era lo que él estaba viendo y lo que él pintaba. Pero sí, la pintura es muy interesante y el personaje también. Y vamos a recordar, para que los que nos escuchan se sitúen, con toda seguridad conocen el cuadro más famoso, que es Caminante sobre un mar de nubes. Se ha convertido en el cuadro más representativo del romanticismo. Está en unas rocas contemplando el paisaje, y el mar ese de nubes, lo que está contemplando, está muy alto y está contemplando un mar de nubes. Es un cuadro precioso, muy conocido, aunque muy bonito, muchísima gente no sepa ni de quién es, pero es un cuadro efectivamente precioso. Pues bien, vamos a hacer una pequeña semblanza. Friedrich nació en la ciudad alemana de Greifswald hace 250 años, en 1774. Como ya he comentado antes, ha sido venerado por personajes tan dispares como Disney, Hitler y muchísimos otros. El 6 de junio de 1931, esto es una curiosidad, hubo un incendio en el Palacio de Cristal de Múnich, donde se exhibía una exposición de pintores románticos alemanes. Y entre ellos había 12 cuadros de Friedrich, precisamente el mismo día en que Thomas Mann cumple 56 años. Una curiosidad, un paréntesis, una curiosidad que tiene este libro es que gracias a la personalidad del protagonista, del pintor, y a lo que le gusta hacer a Illis, al autor de este libro, es que reunir a muchos personajes, no solamente hablar de alguien, sino ese alguien, para situarle bien en la historia, hay que saber con qué otros personajes interesantes coincidió. No puedes dar unas pinceladas ambiguas. Entonces va dando muchos detalles que te hacen pensar en otros. Por ejemplo, el día concreto en que Thomas Mann cumple 56 años, ese mismo día él está dando una conferencia para recaudar fondos para las víctimas de la guerra. Y como va hablando al mismo tiempo de muchos otros personajes, está hablando de Thomas Mann, le va situando, se sabe que estaba muy preocupado por la guerra y que hacía todo lo posible, pues a él no le gustaba dar conferencias, pero las daba por esto del dinero. Y el mismo día en que Thomas Mann quema sus diarios en 1931 en California, ya se había ido de Alemania, había visto que no tenía nada que hacer allí, que corría peligro, y se marchó a América como tantos otros, pero antes de irse quemó sus diarios. Este libro no está lleno, pero hay muchísimos casos de protagonistas de la historia, porque son personajes famosos, que antes de cambiar de país, que casi todos a Estados Unidos, otros a otros lugares o incluso a países de Europa, pero que estuvieran más lejos, aunque después les alcanzó también el nazismo, lo que hacían era quemar rastros de ellos. Y una de las cosas más dolorosas para alguien que ha mantenido un diario durante muchos años, quemarlo para no dejar rastros, tiene que ser muy duro. Entonces, por una parte, no querían dejar rastros, no querían dejarlo, porque además sabían que no iban a volver, y si se lo llevaban iba a ser un continuo recuerdo de la vida anterior, que era algo con lo que tenían que tener cuidado, ¿no? Porque la nostalgia es muy mala cuando te ves obligado a irte a otro lugar. De modo que Mann quemó sus diarios, que hubieran sido interesantísimos si los hubiera conservados.
Y pues bueno, en esta misma va compaginando situaciones de los personajes diferentes. Entonces, al mismo tiempo en que uno está quemando sus diarios, como Thomas Mann, Hitler se despierta porque le despiertan los coches de bomberos. Hitler está viviendo en Múnich con su sobrina y hace unos días ha visitado una exposición de 110 cuadros de románticos alemanes. Hasta aquí no dice nada, no sabemos si está el protagonista entre los románticos alemanes, pero va citando todas estas, situándolas, todas estas coincidencias. Hitler está viviendo con una sobrina con la que mantiene una relación, en fin, no nos importa. Como mínimo Bueno, equivoca, sí. por lo menos Con Geli Raubal. Sí. Efectivamente. Y entonces su sobrina se suicida 3 meses después de que se incendiara la casa en la que vivían los dos. Vivía Hitler con su supuesta, comillas, sobrina. Se quema la casa y el alquiler de esta casa ya se estaba pagando con los derechos de Mein Kampf. O sea, que vemos como toda la realidad de lo convulso de la época, lo que hace cada uno y cómo te traen a la memoria. No te dicen en esa época había escrito, no, se estaba pagando con los derechos de tal, luego ya había escrito esta obra y si se pagaba esto con esos derechos es que la obra estaba siendo muy comprada. Es un libro con muchos datos que juega además o cuenta además con la supuesta inteligencia del lector, que sabe qué es lo que quiere decir. Si se estaba pagando con esto es que ya había muchos alemanes leyendo Mein Kampf y esto tenía un peligro y el peligro es todo lo que va a seguir contando después, claro. Entonces volvemos a Friedrich, que resulta que en 1932 se va un marchante de arte, el marchante de arte que él tenía, era muy famoso y se ocupaba también de otros muchos pintores. Este marchante de arte se va a Berlín. Y se va a Berlín porque le obligan, porque tiene una abuela judía, si ya sabe cómo es la época. No es que tú fueras judío o no judío, es que si tu abuela era judía, tu sangre ya no era pura y tenías que marcharte de allí porque sabías lo que te esperaba. Este marchante se tiene que ir de Múnich, se va a Berlín y se lleva con él a Berlín uno de los cuadros de Friedrich. Y así continúa relacionando acontecimientos y se va viendo el lector cómo los cuadros de Friedrich se empiezan a difundir por museos y galerías de Europa, por ejemplo, de Hamburgo, de Berlín, de Dresde, en Alemania sobre todo, claro, es donde empiezan, y todos estos museos empiezan a comprar sus obras. Pero aún así la mayoría continuaba en manos de la familia. De hecho, ha continuado en manos de la familia hasta bien entrado el siglo XX y probablemente algunos sigan todavía algunas obras. Y por fin llega la llamada consagración definitiva, en la que fue la exposición del siglo en 1906, y en aquella exposición que reunió lo mejor del arte europeo se expusieron 35 cuadros del pintor. Y sigo con esto que a mí me ha llamado tanto la atención, que por eso son tan amenos las obras de este autor de Illis, cómo va repasando las influencias que la pintura de Friedrich ha ido dejando en la cultura. Entonces habla en este caso de lo que comentábamos antes de Walt Disney, que cuyas producciones Hitler adoraba, y Disney tomó las pinturas de Friedrich como inspiración para los bosques tan bonitos por los que correteaba Bambi. Esta historia... Hay que decir que, hombre, el caso de Disney es clarísimo en relación con Bambi, pero Friedrich es un pintor que influye mucho en directores alemanes menos conocidos, como es el caso de Fritz Lang o como es el caso de Murnau, efectivamente. Sí. Sí, es curioso. Yo creo que es muy poco conocido, por lo menos en nuestro país, para la importancia que ha tenido y para la cantidad de influencias que ha logrado tener en otros pintores.
en fin, que la historia del cervatillo, que parece así tan tierna, pues también tiene ecos de todos estos personajes, tanto de un lado como otro, pintores políticos, entre comillas, por decirle a Hitler de alguna manera y no nombrarlo de todo el tiempo. Y como usted bien ha dicho antes, es puro romanticismo alemán, esos abetos, esas praderas brumosas, los bosques, los cielos teñidos de rojo, claro, es todo la naturaleza que a ellos mismos les gusta. Es muy diferente la imagen de los alemanes en la actualidad, que están siempre deseando ver sol o venirse al sur de Europa para gozar del sol, con la imagen de Como los aquella ingleses, por ejemplo. O sea, también. tiene los ingleses o los escandinavos. Tiene una lógica, bueno, no tienen sol ni por recomendación del médico, claro. Sí, pero en esa época, sin embargo, no soñaban con el sol del sur como ahora, aunque no pudieran ni podrían venir muy pocos en esa época, pero no había ese deseo que se ha ido, que ha aparecido después con la llegada del turismo, con mayor capacidad económica, con la moda de estar moreno, algo impensable en esta época de la que hablamos. Las señoras tenían que estar muy blancas. Todos los productos que utilizaban era para tener una piel blanquísima, y hacían cantidad de barbaridades para tener la piel blanca, igual que posteriormente las hemos hecho para estar morenas y morenos. Pero entonces no, había que estar blanco y venir al sur a tomar el sol. Si no eran aventureros, pues no tenía ningún sentido venir al sur. De modo que esas praderas, esos bosques que le gustaba a él, pues van muy bien con la pintura de Friedrich y con todos los, incluso cuando no son de naturaleza, cuando no hay exteriores, los cuadros, que también tiene cuadros preciosos de interiores, con personajes que están tocando música. Claro, es que es muy alemán, porque imaginarte a alguien del sur en España, por ejemplo, que estén en un gabinete dos señoras, una tocando una viola y otra un pequeño violín, pues no era muy habitual aquí, pero sí en Alemania, donde quizá por ese clima que tienen, casi todos tocan algún instrumento musical y estudian muchísima música. De modo que sí, es muy de la época y muy alemán al mismo tiempo. Y volviendo a los nazis, claro, lo que quisieron es utilizarlo, instrumentalizarlo a Friedrich desde el primer momento, utilizando estos cuadros que presentaban como procedentes de alguien que tenía unos ascendentes nórdicos y germánicos muy evidentes. Incluso le llegaban a presentar en algunas exposiciones como descendiente de héroes germánicos, como se podía ver en sus pinturas. Es curioso cómo cada persona es capaz de adaptar lo que está viendo a lo que quiere comunicar. Pues los nazis, en fin, consideraban el romanticismo la máxima expresión del arte alemán, y así lo hacían. Esto no evitó que años después la República Democrática Alemana, que en principio habría tenido que sacrificarlo todo en aras del socialismo, lo que hizo fue imprimir sellos con el rostro del pintor por su segundo centenario. Es decir, que era un pintor que todo el mundo veía la posibilidad de aprovecharlo. Cuando ya se había dividido las dos Alemanias, si la Alemania occidental le había utilizado, lo normal en esa época era que algo que utilizara la occidental lo negara la oriental. Pero en el caso de Friedrich lo aceptaban todo, lo utilizaban también. Entonces, ha tenido una influencia que en este libro se califica algunas veces como transversal, porque además no es que él quisiera hacerlo, era lo que se le iba dando. En ningún momento él aparece queriendo estar en alguna parte. Bueno, él tenía, por ejemplo, mucho interés en conocer a Nietzsche, pero Nietzsche no tenía ninguna ganas de conocerle a él. Entonces, hacía lo posible por ir a alguna conferencia, a algún lugar donde fuera a estar él, pero Nietzsche no le hizo caso en absoluto. Es decir, que este cruce, pero luego, sin embargo, se aparece antes o después. Quizá en persona no le quiso saludar, pero luego hay testimonios de Nietzsche frente a algún cuadro haciendo algunas declaraciones especiales.
Y, por Bueno, ejemplo, y que Nietzsche había quedado muy desengañado de Wagner. Es decir, sí, yo creo que eso lo vacunó para no querer conocer a gente célebre y limitarse a disfrutar de su arte, porque Nietzsche tuvo una época en que, bueno, era el perro faldero de Wagner, y creo que no exagero, y claro, hubo un momento en que seguía admirando enormemente la música de Wagner, pero Wagner era un sujeto muy déspota, lo trataba de una manera muy despectiva y acabó muy desilusionado. Y yo me da la sensación de que decidió que más contacto directo con artistas no tenía, que podía disfrutar del arte, pero no tenía por qué soportar al sí. artista, ¿no? Sí, así es. Bueno, Wagner debía de ser un personaje curioso, un genio de la música, pero de trato muy difícil, porque es difícil encontrar a alguien que se llevara bien con Wagner. Bueno, Curioso. Luis II de Baviera, pero porque estaba loco. Y Pero no se veían prácticamente, ¿no? no Pues se le veía mucho, escuchaba. pero no, Wagner para mí es un genio Sí, absolutamente indescriptible. Me faltan palabras para definir a sí. Wagner. Ahora, debía de ser Ujú, de lo más insoportable que uno se puede imaginar. Y sí. hacía la vida muy difícil a todos los que estaban cerca. Eso no se Mm. puede ocultar, ¿no? Así es. Bueno, pues seguimos con nuestro pintor que acabó apareciendo en los sellos de la República Democrática Alemana con ocasión cuando ya se había muerto, era su segundo centenario, es decir, que con el tiempo fue admitido por todos desde uno y otro bando, lo cual dice mucho, porque estamos acostumbrados a borrar a alguien del mapa, metafóricamente hablando, porque durante un tiempo perteneció a determinado partido, siguió a fulanito, hizo unas declaraciones. Hay que ver la cantidad de declaraciones puntuales, a veces con algo de alcohol que sobraba de por medio, que ha hecho algún personaje famoso y por eso ya se le ha adscrito a determinado partido, a determinada ideología, y ya que se baje de ahí o bajarlo de ahí es dificilísimo, dificilísimo. Pues esto yo creo que pasa más en el sur, quizá porque tenemos un carácter más extrovertido en el sur de Europa. Y en esta época con los alemanes, pues parece que ha tenido menos influencia, aunque ya les digo que la influencia de él ha sido impresionante. Sin embargo, en Europa, en España, cuando se ha empezado a difundir el famoso cuadro de la vista esta panorámica, ha sido cuando la gente ha caído en él, y mucha gente que conoce ese cuadro, que lo admira, yo lo he visto reproducido cantidad de veces sin decir el autor. Entonces hablan de la belleza, de lo que transmite, la serenidad, la amplitud, el aislarse del mundo para subir un escalón más arriba cerca de la naturaleza. Se ha hablado de él hasta la saciedad. El autor, si saliéramos a la calle a preguntar, lo conocen 4 personas nada más. De modo que, ya le digo, alguien muy interesante, muy especial, que además, gracias a él, gracias a su obra, no solamente durante su vida van apareciendo hilos, pues cuando, esto que le gusta hacer tanto al autor del libro, a Illis. En tal fecha, él estaba en este sitio. Y entonces fulanito, mientras tanto, estaba viendo un cuadro suyo, había una exposición en tal sitio de él, fulanito le dijo a menganito sobre él, aquello dio ocasión a que se conocieran ellos dos tanto tiempo después. Va viendo todas esas conexiones que tiene mucho mérito. Me imagino que es un trabajo impresionante para organizar el libro y escribirlo después, pero es muy interesante porque es lo que nos gustaría hacer mucho, ¿no? A muchos de nosotros. En determinado momento, cuando estamos, por ejemplo, estás viendo una catedral que te fascina y estás totalmente absorto, disfrutando de eso. Y en ese mismo momento te gustaría saber qué están haciendo otras personas que son muy cercanas a ti. No las puedes tener contigo nada más que en tu mente y no sabes qué pueden estar haciendo. Si tiempo después tienes la suerte de que te digan, mientras tú estabas en esa catedral, yo estaba haciendo esto y esto con estas y estas personas, parece que se redondea todo y a veces se encuentran coincidencias que son maravillosas. Pues eso
con lo que algunos a veces idealizamos y divagamos, es lo que hace en este libro con personajes históricos muy interesantes y añadiendo una cantidad de información increíble. Le voy a leer muy poquito, es un párrafo breve para hacernos una idea de esta cantidad de información. Por ejemplo, en 1941, por encargo de la Wehrmacht, el historiador del arte, uno muy famoso, Karl von Lorck, inspecciona las mansiones señoriales de Mecklemburgo en busca de lugares donde poder acoger a los refugiados de guerra. Una de esas propiedades es el castillo de Basedov, a orillas del lago Malkinar. Al entrar en el comedor, se sorprende en la penumbra de esa sala forrada con paneles de madera, de la que cuelgan 5 cuadros ennegrecidos por el hollín, pero inmediatamente reconocibles como obras de Caspar David Friedrich. Muy orgulloso de su descubrimiento, este señor manda limpiar los lienzos y en poco tiempo publica la noticia en una revista especializada y le revela a un público que es un público muy amplio, porque estamos en una sociedad con una cultura básica importante y él Friedrich era un autor muy conocido, pues no se lo pueden ni creer de que haya podido suceder eso y que se hayan encontrado con todas esas obras y claro, y los marchantes de arte, por supuesto, frotándose las manos. Entonces ahí aparece Pescadores en la playa del Báltico, que es también una obra preciosa, no sé si la recuerda. Sí, sí. Es muy Mañana bonita. en las montañas de los gigantes también. Arrecife rocoso en la playa, casa solitaria en un pinar y picos de altas montañas entre las nubes. Se ve que las montañas, las nubes, las alturas le entusiasmaban. Son 5 paisajes. Todas son muy bonitas. Muy bonitas. Hombre, yo confieso que tengo debilidad, por ejemplo, por los 2 hombres contemplando la luna. Sí. Es una de sus pinturas que más me gusta. Me parece una luna increíble en un contexto de bosque precioso, ¿no? Pero todas esas pinturas son muy bonitas y encajan mucho con el espíritu de los nazis, que la casa de Hitler no estaba en el centro de Berlín, que estaba en el Berghof, en medio de las montañas, ¿no? Con una vista verdaderamente envidiable. O sea, es que claro, todo esto encajaba muchísimo con la ideología del momento, aunque este hombre se murió casi un siglo antes de que Hitler llegara al poder. Efectivamente. Pues todos estos cuadros tienen además un tono muy triste y estas 5 obras fueron compradas entre 1826 y 1829, es decir, en 3 años, por una condesa llamada Ida von Hahn, que en 1826 se había visto obligada a casarse por conveniencia con el señor del castillo en el que vivía, Friedrich von Hahn, que era un fanático criador de caballos. Entonces, imagínense un pequeño ejemplo de lo que es la vida cotidiana y lo que significa el arte para unos y no significa para otros. El caso es que estos 2 se casan, son primos y los casan, y entonces ella lleva a su matrimonio los 5 Friedrich que los había logrado comprar durante ese tiempo, en parte porque ya estaba casada, era muy desgraciada, poder contemplar esas obras le daba algo de sentido o mucho sentido a su vida y las adoraba las obras que tenía de Friedrich y estaban en el castillo donde vivía. Entonces llega un momento en que el marido coge todas esas obras y las vende para comprar caballos. Imagínese lo que se debe sentir cualquier persona. Un marido encantado de la vida, ella me imagino que hundida en la miseria, claro. Claro, completamente. Entonces, todo son cantidad de anécdotas, de situaciones a partir de algo que siempre hay una doble versión, una doble visión más bien, ¿no? Aquí una mujer que logra sobrevivir y da sentido a su vida contemplando esas 5 obras. Pero está casada con un señor al que lo único que le interesa, y por otra parte le da sentido a su vida también, es tener buenos caballos.
Entonces, ¿qué hace por su cuenta? Sin avisar, sin más, pues coge los 5 cuadros que considera suyos, puesto que son de su mujer, y los vende para comprar caballos. Es una sensación, debe de ser una sensación de rabia y de impotencia impresionante. Pero ahora vamos a estas cosas que nos descubre, que va contando el autor Illis. Un poquito después de que suceda esto, en 1945, las fuerzas soviéticas saquean la propiedad, saquean este castillo y prenden fuego a todas las pinturas, a todos los muebles, a todo lo que quedaba. Da la casualidad de que 4 de los Friedrich se habían vendido casi inmediatamente o habían sido trasladados a casas de otros familiares. Pero el quinto, que son los pescadores en la playa del Báltico, al quinto se le había perdido la pista. Pero como ya estaban al corriente de todo esto, ya habían visto lo que quedaba en ese castillo, ya estaban pendientes del autor, saqueadores de un lado y de otro, sabían muy bien qué era lo interesante allí, conocían al pintor, lo cual también es un detalle a tener en cuenta. No todos los ejércitos conocen la obra de los pintores o de los artistas principales de los países que invaden. No, pero suelen tener a alguien en la retaguardia que sí sabe de eso y que lógicamente desarrolla un plan, ¿no? Incluso en algún caso luego hasta te hacen una película presentándolo como gran rescatador de tesoros. Sí, los tesoros desaparecen que no veas. O sea, el rescate será el que pague el que se queda con el tesoro. Porque... Habla de ese tema también, de cómo en algunas ocasiones se aprovecha cuando ya te han pillado y hay algo que has hecho mal y tienes una obra de arte que no debes tener. Entonces hay una persona que dice, no me he apropiado de ella, la he rescatado para ofrecérsela al museo tal por tal cantidad de dinero. En fin, hay gente que para todo, efectivamente. Hay gente pato, evidentemente. De modo que, bueno, así continúa todo el libro. Hay un detalle especial también con Goethe. Friedrich adoraba a Goethe y hacía todo lo posible para coincidir con él. En el libro se dice incluso quería que Goethe le quisiera, pero Goethe pasaba por completo de él. Y en una ocasión, en 1800... Pasaba por completo de casi todo el mundo. De casi todo, pero también hay que decirlo. Sí, es verdad, pero bueno, también de él, desde que de este estamos hablando ahora. Pues en un momento en que pasaba por Weimar en 1811, de repente llama a una puerta, pasaba por Weimar Friedrich, llama a una puerta y se entera de que allí vive el poeta, vive Goethe, pero Goethe no está de viaje en Jena. Y cuando ya un amigo de Friedrich, que además lleva el apellido Goethe y juega con este apellido, bromea, pues tiene compasión del pintor, entonces por fin le organiza un encuentro con Goethe y después viajan incluso a la fiesta de cumpleaños de Schopenhauer. Y Friedrich sigue sin darse cuenta de que ya no puede presentarse con sus cuadros al príncipe de los poetas. No le interesa como pintor, no los quiere. Además, sus cuadros o se han quemado, o los han robado, o han desaparecido. De modo que pide a uno de sus amigos, Kirchhoff, que envíe 9 de ellos a Weimar para la exposición de otoño. Son sus preciosos paisajes de montaña, capillas en la montaña, paisajes invernales y 2 cuadros de puertos. Y entonces Kirchhoff sospecha que está enviando a Weimar algo que va a ser muy difícil que aceptan, así que escribe una nota de advertencia a la mano derecha de Goethe en cuestiones de arte, que era Johann Heinrich Meyer, y le dice, como Friedrich deseaba mucho mostrar a los weimarianos algo de sus cuadros de mayor fortuna, quisiera darle esta alegría. Entonces espera la respuesta que sea muy positiva a esto que él ha hecho, pero pasan de él por completo.
Y se nos presenta, que pasa muy a menudo en el libro, una vez más se presenta a Caspar David Friedrich como alguien que no entiende nada de su entorno. En estos hay muchos momentos en el libro en que piensas que realmente solo se entendía él mismo y a lo más cercano que él quería cuando estaba pintando sus nubes, cuando estaba solo en la montaña rodeado de nubes y pintando. Era entonces cuando era feliz y cuando entendía el mundo. Cuando bajaba de allí, es una imagen muy socorrida que se ha utilizado muchas veces. Una vez que bajas de la montaña, de la soledad, de estar contigo mismo, de disfrutar de esas alturas, de respirar bien. Además es lógico porque con esas alturas respiras mucho mejor y cuando se respira bien y el cerebro se oxigena, también se piensa mejor. Entonces luego baja a la realidad y se encuentra con gente que solo quiere dinero, quiere ir de caza y quiere cosas que a él no le interesan en absoluto. En fin, ya no le cuento más, ya no hablo más, creo que he hablado bastante. Es un libro muy interesante, merece mucho la pena. Aunque solo fuera porque conocemos ese cuadro tan famoso que tanto se utiliza, ya merecería la pena. Pero es que además es toda la historia de una época con cantidad de detalles porque el autor, insisto otra vez, Florian Illies, hace muy bien esto de pensar en el momento en que en esta ciudad estaba ocurriendo esto o fulanito estaba haciendo esto, qué estaban haciendo 20 o 30 que no tienen nada a ver que con él en lugares muy diferentes. Y eso resulta apasionante y además, por supuesto, resulta muy ameno también. Así que aquí les dejo La magia del silencio de Florian Illies. Tiene muy buen aspecto, ¿eh? Lo tiene. Además, tiene muchos cuadros. El libro, además, reproduce cuadros, que no lo he dicho. Reproduce cuadros. Es muy interesante. La magia del silencio se llama. La magia del silencio. Y tiene un subtítulo que es El viaje en el tiempo de Caspar David Friedrich. Es muy bonito el título, ¿eh? Sí. La magia del silencio. Es muy bonito el silencio, sí. Son los momentos, la magia del silencio es porque es cuando Friedrich era feliz, cuando estaba en silencio. Incluso en la foto de portada que podían haber puesto el clásico de las nubes, pero no, han puesto un cuadro también suyo en el que está navegando con su mujer. Entonces se ve el barco, se ven las velas y se le ve a él con su mujer navegando, que es también un cuadro precioso. No recuerdo si está en el interior, pero los del interior también son muy bonitos. Y bueno, es muy fácil ahora con internet y con Google, es fácil ir buscando. Cada vez que aparece la referencia de un cuadro, lo podemos encontrar. Y el autor es un personaje muy interesante porque tiene un libro sobre el año 1913. Ese es el que he citado varias veces y lo hemos recomendado aquí, don César. Sí, que es un libro, sí, por eso lo conozco, que es precisamente sobre justo antes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pues qué lección tan bonita. ¿Y vienen fotos además en el libro? Sí, vienen fotos, no muchas, pero mira, quizá vengan unas 6, 7, quizá fotos de cuadros. Sale el de las nubes, como no. Sale el de la navegación, él y su mujer navegando. Y luego sale otro que es algo diferente, porque es también el mar, pero parece un mar alterado, con nubes y algo que parece que se ha roto. Supongo que está al principio de cuando empieza a complicarse todo en Europa. Bueno, empieza con 1801, todavía no es lo más crítico, pero se marcha de Dresde. O sea que si es una época turbulenta, quizá por eso han elegido esta. Pues debe haber 4 o 5 reproducciones de obras en el libro. Que no es mucho. No es mucho, pero bueno, es una referencia por lo menos, y luego títulos muchos. A lo largo de la obra aparecen muchos títulos para ir buscando en internet. Yo he ido buscando muchos, me he sorprendido porque tiene muchos de interiores. Cuando ves algunos cuadros tan famosos como el de las nubes, pues piensas que va a haber muchos así, y ahí hay así, pero sobre todo hay también muchos interiores, y luego tienes que darte a ti misma un poquito de
Pero hombre, si vivía en Alemania, ¿cómo no iba a haber de interiores con el frío y la lluvia que tienen allí? Entonces, claro, imaginarte esa época, además con tan poca luz. A mí es lo que más me impresiona de todos estos pintores. Me pasa con Rembrandt y con muchos otros. La poca luz que tenían dentro de su casa para pintar. Con Goya también pasa, que pintaba con una vela. Y da una pena imaginárselo. Bueno, pero pintaba con una vela porque le dio por pintar de noche en Burdeos y a ver qué va a hacer. Decía que se le iba la luz y él quería seguir pintando y tenía aquel sombrero lleno de velas encendidas. Claro. Pero luego hubo una época en la que todavía no había luz eléctrica en las casas. Tenían que ser muy, muy ricos para tenerla, o incluso los ricos tampoco tenían todavía luz eléctrica, muchos de ellos. De modo que era difícil pintar y entonces pintaban como podían. Me imagino que su vista sufriría mucho y se quedaría ya perjudicada para toda la vida, pero cuando se es capaz de hacer algo, esto que llaman vocación, es curioso, porque cuando tienes una vocación hacia algo, es que ese algo te gusta tanto que lo haces muy bien. Y cuando haces algo muy bien, disfrutas tanto haciéndolo que no te importan las circunstancias. Y lo haces llueva o nieve, haya luz o no haya luz, se enfade tu suegra o te quiera ver Hitler al que le dices que hoy no puedes. Por ejemplo, todas esas cosas pueden suceder, pero tú sigues con tu cuadro. Y sí, me ha sorprendido que tiene muchos de interiores siempre precisos. Me he quedado, por ejemplo, fascinada con los colores de las maderas que aparecen en los interiores en sus cuadros de interiores. Tienen diferentes matices, como es lógico, no todas las maderas iban a ser iguales. Y en algunos casos, porque en esa época lo habitual de la madera es que fuera oscura, porque gustaban los muebles oscuros, eran los que tenían más empaque para determinadas casas. Pero luego hay otro color de madera que ya se va pareciendo a los colores más claros que se fueron utilizando después. En fin, es apasionante todo cómo lo escribe el autor, es apasionante el pintor, son apasionantes las épocas, porque no es solo una época, son épocas muy amplias, y además cuando él muere sigue hablándose de él, de modo que es recorrer la historia de Europa con un margen muy amplio para tener perspectiva. Más interesante no puede ser el libro. Sí, lo creo, vamos, no me cabe la menor duda. Por cierto, no ha salido en inglés todavía. En inglés sale en enero del año que viene. O sea que por una vez se han adelantado a la hora de traducirlo en español, que desde luego tiene su mérito. Pues mire, sí. No suele ser habitual, ¿eh? Las cosas como son, no suele ser habitual que un libro salga antes en español que en inglés, más bien todo lo contrario. Bueno, ¿y para niños o jóvenes qué tenemos? Pues para niños, siento decirle que no sé qué he hecho con el libro, con mi entusiasmo lo tenía al lado de Ilis. Es La visita de Nuria Figueras y Ana Font de la editorial Calandraca. Eso es, efectivamente. Entonces, como le habré mandado un resumen, puede usted hacerlo, porque yo tampoco encuentro el correo ahora. Fantástico. Bueno, el resumen dice: desoyendo las indicaciones de su madre, la pequeña raposa que protagoniza esta hermosa historia deja entrar al silencio en su madriguera. Un álbum ilustrado que nos ayuda a reflexionar y a valorar el silencio como algo positivo, gracias al cual podemos escucharnos, conocernos y reflexionar. Muy bien, entonces le ha quedado. No se quejará usted de la manera en que he leído la ficha del libro. Un toque de profundidad. Y eso que es a partir de 4 años. Imagínese usted cómo me pongo yo si el libro pone a partir de 65. Bueno, pues como los papás y las mamás les pongan el audio, esta es una generación de filósofos, ya verá. Bueno, no estaría mal. Oiga, no estaría mal. Estaría de maravilla. Estaría de maravilla, las cosas como son, sí. Sí, así es.
Y hasta aquí hemos llegado, imagino. No Pues va a sí. comentar usted nada más del libro de la pequeña raposa. Mire, pues me quedo yo así No, con que tiene la... unas imágenes preciosas. El libro es precioso, las ilustraciones son muy divertidas. Es un libro entretenidísimo, de esos que le lees al niño, se lo lees a la niña, y luego puede hojearlo él solo, aunque todavía no sepa leer, y se va a divertir mucho. Siempre con ese toque, que ahora se tiene mucho cuidado con el toque de enseñanza, que no sea demasiado evidente, que sea algo que pueda deducir el niño por su inteligencia, por su sentido común, y porque siempre es mejor, hace mucho más efecto lo que el niño deduce que lo que los adultos le obligan a que vea y a que se dé cuenta. Entonces es un libro, a mí Calandraca es una editorial infantil que me gusta muchísimo, mucho. Sí. Y edita muy bien, y todos los libros, aparte de que formalmente son libros muy bonitos, muy atractivos, los ilustradores son buenísimos también, y siempre tiene ese toque de que el niño saque alguna deducción interesante sin moralinas tontas, sino que con espontaneidad y con mucha riqueza y con mucha amplitud. De modo que muy bien. Muy bien, pues yo le voy a dejar hoy una pieza preciosa, porque es el adagio de la sonata para piano número 3 de Ludwig van Beethoven, que era uno de los personajes que rondaba ese mundo. Este no se llevaba mal con Goethe. Se ve que Goethe, la música de Beethoven sí le impresionaba, lo que le fuera a contar el otro ya no le llamaba tanto la atención, pero la música mucho. Aunque hubo incidentes entre Goethe y Beethoven que no voy a contar hoy, pero alguno es realmente muy divertido y deja muy de manifiesto lo que era cada uno de ellos. Pero bueno, yo de momento le dejo con esta música, que es bellísima, como son en general las sonatas de piano de Beethoven, que a mí es de lo que más me gusta de Beethoven, tengo que reconocerlo, y nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Pues muy bien, don César, hasta el lunes que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Con estos compases verdaderamente bellísimos del adagio de la sonata para piano número 3 de Ludwig van Beethoven, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.